Escribiendo nuestro cuento. Cápsula 13 de lenguaje. Hola a todas y a todos. Como ustedes pueden ver, ya me encuentro en nuestra salita virtual donde trabajaremos en nuestra cápsula de lenguaje. Para eso hoy día vamos a recordar primero que estamos en nuestra clase y nuestra cápsula de lenguaje, y también que nos es muy importante siempre saludarnos, y ya nos saludamos, ¿cierto? También vamos a recordar hoy día algo que vimos a inicio de año, que era el cuento. Hoy día entonces con el tío Jorge vamos a escribir nuestro propio cuento, y con la tía Sarita vamos a reflexionar y ella nos va a hacer unas preguntas que nos van a hacer pensar muchísimo, así que tienen que estar muy atentas y muy atentos. Para eso entonces comenzamos con nuestro recordar, y recordamos esta infografía que habíamos mostrado hace mucho tiempo atrás y que ahora volveremos a subir para que la vuelvan a recordar. Y acá en nuestra infografía dice: ¿sabías que el cuento? Como esta infografía está muy pequeña, la vamos a agrandar un poco, y entonces dice: ¿sabías que el cuento tiene como objetivo? Y el objetivo del cuento era recrear una historia que es de ficción, que nos ayuda a explorar nuestra imaginación del lector y del oyente. También nos ayuda a describir personas, lugares, situaciones que son fantásticas y que son únicas. ¿Se dieron cuenta que se parece mucho a la fábula? Pero la diferencia es que la fábula utiliza principalmente animales u objetos que tienen características humanas y nos deja una moraleja, a diferencia del cuento, que puede tener personas, puede tener objetos. Estos objetos puede ser que no sean animados o que no tengan estas características humanas, pero también sí las pueden tener. Entonces ahí está nuestra diferencia, ¿cierto? La fábula nos deja una moraleja que es explícita y que aparece dentro de la fábula. Y en cambio en el cuento no aparece dentro del cuento. Acá están las partes del cuento, y las partes del cuento son principalmente 3, pero recordemos que todos los textos, los cuentos, las fábulas, las noticias, siempre tienen que tener un título. Y después del título, en el cuento, viene la introducción. Esta introducción describe a los personajes, dónde ocurre la historia, cuándo ocurre la historia, y también describe un poco el ambiente, ¿cierto?, en el que se desarrollará esta historia. Entonces después viene el nudo o desarrollo, y acá es donde se cuenta el problema, está la intriga y el suspenso que viven los personajes dentro del cuento. Y finalmente encontramos el desenlace, y en el desenlace se solucionan los problemas de la historia. Aquí, como en estos pingüinitos, ya está solucionada la historia, ¿cierto? Y entonces necesitamos un conflicto que sea llamativo, y esto lo vamos a trabajar luego con el profesor Jorge, porque para crearlo necesitamos pensar antes en quiénes y cómo van a ser nuestros personajes, qué metas o propósitos vamos a tener, quién va a ser el que va a impedir un poco que se alcance la meta, y qué motiva a los personajes. Entonces nos vamos a preguntar: ¿qué harán los autores y las autoras para escribir sus cuentos? ¿Qué harán? Lo averiguaremos con el profesor Jorge, porque también nos vamos a preguntar en qué pensarán antes de escribirlos. Entonces, súper atentas y súper atentos a lo que nos van a contar el profesor Jorge con la tía Sarita. Muchas gracias, tía Marjorie, por recordarnos la estructura del cuento y la diferencia del cuento con la fábula. Ahora seguimos con nuestra cápsula porque vamos a escribir textos. ¿Y adivinen qué texto vamos a escribir el día de hoy? Muy bien, vamos a escribir unos cuentos. Pero antes de escribir necesitamos recordar lo que trabajamos la semana pasada, ¿cierto? Porque para escribir necesitamos abordar un proceso, realizar una serie de tareas para poder llegar a la escritura. La primera de ellas es la planificación. En la planificación defino de qué se va a tratar el cuento, ¿cierto? Desarrollo algunas ideas. Por ejemplo, los personajes que van a estar en mi cuento, el ambiente. También es importante
saber claramente cuál va a ser el conflicto de la historia. Cuando ya tengo planificado lo que quiero escribir, realizo la primera escritura. En donde voy a escribir solamente todo lo que planifiqué. También en esta parte del proceso pueden ilustrar el cuento, pueden ilustrar una parte del desarrollo, quizás la portada, el inicio o quizás el cierre. Luego, cuando yo tengo escrito el primer borrador, lo voy a revisar. Y esto es muy importante porque con ayuda de un adulto que me ayuda a revisar la ortografía del cuento, la redacción. Entonces, escritura del cuento, la primera escritura la reviso. Luego de revisarla la voy a editar. Voy a tomar en cuenta, voy a tomar en consideración todas estas ediciones y voy a llegar a la escritura final. Y ahí recién tendríamos nuestra escritura del cuento. Entonces, planifico lo que voy a escribir, escribo lo que planifiqué, reviso y edito lo que escribí y por último vuelvo a escribir tomando en consideración lo que me revisaron. Vamos entonces a planificar la escritura. Para poder escribir entonces tengo que pensar qué tipo de texto vamos a escribir. El día de hoy vamos a escribir un cuento, así que ya lo sabemos. ¿Quiénes serán los personajes? Defino los personajes. Pueden ser animales, personas, objetos. ¿Cuál será el ambiente de la historia? El bosque, un castillo, una casita, una cancha de fútbol, el barrio, lo que ustedes quieran. ¿Cuál será el desenlace y conflicto de esta historia? ¿Qué va a ser lo que a mi historia la va a poner interesante? ¿Dónde va a haber un quiebre en la historia? Eso también lo tienen que definir. ¿Tiene alguna imagen que represente esta historia? ¿Puedo dibujar algo que represente esta historia? Como lo mencionaba, puede ser al inicio, al desarrollo o al cierre. Muy bien. Entonces, para planificar, lo que tienen que hacer en esta cápsula es pensar en qué quieren escribir. Por lo tanto, cuando encuentren este rectángulo con mis ideas, van a definir qué quieren escribir, dónde va a ocurrir la historia, qué va a pasar, cuál va a ser el conflicto. Eso, como una lluvia de ideas. Luego de completar este recuadro, van a identificar los personajes. En esa cabecita entonces van a escribir los personajes que va a tener su cuento. Luego, el ambiente. En la casita entonces van a escribir dónde ocurre la historia. Y por último, van a identificar el problema y la solución. ¿Cuál va a ser el problema de esta historia? La que va a generar este conflicto interesante. ¿Y cuál va a ser la solución a este conflicto? Muy bien. Después, cuando ya planifiqué la historia, voy a hacer la primera escritura. La escritura del primer borrador, donde voy a escribir el título y voy a escribir el cuento. Cuando ya tenga lista la primera escritura, vamos a editar el cuento. Lo vamos a revisar con la ayuda de un adulto. Me va a ayudar a revisar el cuento y a identificar las faltas de ortografía, los errores de redacción. Entonces los dejamos cordialmente invitados a seguir con nuestra cápsula, porque la tía Javi nos va a mostrar cómo podemos revisar nuestro primer borrador, nuestra primera escritura de nuestro cuento. Recuerda, al finalizar cualquier tipo de producción escrita, debemos revisar. Para la creación del cuento, tenemos la siguiente autoevaluación que puedes realizar tú mismo. Recuerda, debes ir leyendo cada indicador y en el caso de que sí lo hayas hecho, dar un like en el sí y en el caso de que no, dar un like en el no y completarlo. Ejemplo, ¿escribí el título? Sí. ¿Seleccioné los personajes? Sí. ¿Mi cuento tiene un inicio? Sí. ¿Mi cuento tiene un desarrollo? Sí. ¿Y mi cuento tiene un desenlace? Sí.
¿Tiene una imagen que representa la historia? ¿Puede ser en la portada o al final? Sí. Y así revisas que tu tarea esté bien realizada y con todos los puntos. Bienvenidos y bienvenidas al desafío de la cápsula número 13 de la asignatura de lenguaje. A continuación quiero invitarlas a que revisemos juntos de qué se va a tratar nuestra desafío. Revisaremos consejos prácticos para que crees tu cuento. Luego realizaremos un cierre metacognitivo y finalmente, ¿cuándo revisaremos tu cuento? Acá te presentamos tips, ideas y posturas adecuadas al momento de iniciar tu escritura, como por ejemplo, pongamos mucha atención, recordar siempre tener a mano todo lo que necesitamos al momento de iniciar nuestra escritura, como por ejemplo cuadernos, el lápiz, el estuche, una goma. También es necesario que el cuaderno esté apoyado en un lugar plano, idealmente sobre una mesa. Mantener una postura adecuada. Los antebrazos deben estar apoyados sobre la mesa. Mantener ambos pies en el piso. Realizar la escritura en un lugar iluminado, idealmente con luz de día, ¿verdad? Y finalmente, como vas a potenciar aún más tu creatividad, necesitamos que estés en un lugar que no haya distracción, como por ejemplo la televisión, juguetes o la radio, ¿ya? Y acá tenemos una escalera de metacognición en la cual te realizaremos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué tipo de texto escribí? ¿Qué me costó al realizar mi escritura? ¿Qué te ha gustado de la creación de tu cuento? ¿Qué problemas o dificultades tuviste al realizarlo? ¿Crees que si escribes constantemente mejorará tu escritura? ¿Para qué te ha servido la escritura de tu cuento? ¿Y qué habilidades has potenciado al realizar la escritura? Bien, estas preguntas son para que tú las respondas ahí en familia. Y finalmente, ¿cuándo vamos a revisar tu cuento? Lo revisaremos en el monitoreo de nuestra clase de lenguaje el día martes 3 de noviembre. Entonces, te dejamos cordialmente invitado a realizar este nuevo desafío de lenguaje. Que tengas un excelente inicio de semana. Un abrazo afectuoso de todo el equipo de segundo básico.